Hola, un gran saludo a todos. Para continuar con el curso, en esta ocasión vamos a hablar de la termodinámica de disoluciones. Esto es hablar de las propiedades y de las ecuaciones que gobiernan las propiedades termodinámicas de estas mezclas. Para empezar, vamos a hablar de lo que es una disolución. En general, se puede definir como una mezcla que tiene que ser homogénea y en esta existen especies químicas dispersas a escala molecular. Es decir, tenemos al menos dos componentes, uno llamado disolvente y otro llamado soluto. Generalmente el soluto está en una concentración mucho menor que la del disolvente. Y lo que ocurre es que estas partículas, al mezclarse, se generan, ¿cómo decirlo?, dispersiones eh, muy bien eh, distribuidas que logran prácticamente, ¿cómo decirlo? Eh, sin usar las palabras normales como mezclarse, pues integrarse más bien unas partículas a las otras, de manera que veamos simplemente algo homogéneo. En general, una disolución, aunque tendemos a pensar en el ejemplo clásico, que por ejemplo una disolución salina en el que agregamos cloruro de sodio a un vaso de agua y este cloruro de sodio se disocia y se dispersa perfectamente en el agua, en realidad puede existir en varias fases. Puede existir en fase gaseosa, una mezcla de diferentes gases como es el aire, pues se considera una disolución en forma líquida, que es la más común, o incluso en forma sólida. Si alguna vez ustedes han hecho un pastel o algo así y tienen que mezclar, por ejemplo, harina, polvo para hornear, azúcar, y esta mezcla la hacen correctamente, prácticamente es imposible diferenciar entre los ingredientes, lo que le daría una disolución sólida. En general, el número de constituyentes define qué tipo de disolución es. Las más sencillas son las binarias, en las que tenemos al menos dos constituyentes, bueno, no al menos, sino exactamente dos constituyentes. A partir de ahí están las terciarias, que son tres constituyentes, y en adelante, binarias, terciarias, ¿qué sería? Tetranarias, que, bueno, serían mientras más constituyentes tengamos, pues más compleja es la disolución. Para nosotros como ingenieros biológicos es muy importante hablar de las disoluciones acuosas, ya que prácticamente todos los procesos biológicos de interés, al menos los que ocurren de forma natural, ocurren en disolución acuosa, es decir, las diferentes biomacromoléculas que están relacionadas con el metabolismo están dispersas en agua. También muchos procesos químicos ocurren en solución acuosa, aunque ya cuando hablamos de química sí tendríamos que tomar en cuenta algunos otros disolventes. Por ejemplo, hexano es muy común utilizarlo, al igual que en ingeniería biológica, por ejemplo, para la extracción de algunos componentes que cumplan que sean no polares. La naturaleza del agua polar pues nos ayuda mucho para dispersar sustancias polares. Pero sustancias no polares necesitamos disolventes que sean precisamente de la misma naturaleza no polar. En general, las macromoléculas y las reacciones bioquímicas que podemos observar en los metabolismos dependen en gran medida de qué tan estable y también de la concentración en la que se encuentren iones y solutos presentes. Entonces estamos hablando de estabilidad de disoluciones. La concentración de disoluciones puede expresarse en múltiples maneras y vamos a hacer un breve recordatorio. Si ustedes traen a su mente sus clases de química, a lo mejor en balance de materia también vieron algo de esto, pues hay muchas maneras de expresar una concentración. No estamos hablando de la cantidad de materia, sino de la cantidad de materia por
otra unidad de medida. Es muy común, por ejemplo, hablar del porcentaje peso-peso, que también se conoce como porcentaje masa-masa. En esta tenemos un soluto y conocemos la masa al dividirlo entre la masa de la disolución, es decir, la masa total de la mezcla formada por el soluto y el disolvente, pues tenemos una fracción. Si lo multiplicamos por 100, tenemos ese porcentaje que nos indica cuánta masa hay de soluto por una unidad másica de la mezcla. Esa unidad másica de la mezcla funciona muy bien cuando hablamos de mezclas sólidas, pero cuando hablamos de mezclas líquidas a veces es mejor utilizar el porcentaje peso-volumen, donde siempre vamos a tener la masa de soluto dividida, pero ahora entre el volumen de la disolución total. Generalmente utilizamos unidades que, digamos, estén en la misma escala, y si expresamos la masa del soluto en gramos, tenemos que expresar la masa, el volumen, perdón, de la disolución en mililitros. Si subimos a kilogramos de soluto, tendríamos que expresar el volumen en litros de disolución. Multiplicado por 100 nos da ese porcentaje peso-volumen. Si tenemos mezclas de líquidos, digamos que peso-volumen nos funciona muy bien para solutos sólidos disueltos en, en disolventes líquidos. Cuando tanto nuestro soluto como nuestro disolvente son líquidos, podemos utilizar el porcentaje peso-volumen, simplemente dividiendo el volumen de soluto entre el volumen total de disolución. Aquí pongo como ejemplo mililitros entre mililitros, pero en general esto puede ser litros sobre litros, microlitros sobre microlitros, es decir, manteniendo la misma escala de volumen. Otra unidad importante que nos sirve para describir la concentración son, en este caso, lo que es expresar cuántas partes hay del soluto entre el millón de partes de disolución total. Es decir, tendremos que mantener una relación o una razón de 1 millón entre la medida en la que expresemos el soluto y la medida en la que expresemos la disolución o la unidad. Es decir, algunos ejemplos de las unidades posibles para partes por millón. Si tuviéramos gramos de un soluto, tendríamos que dividir entre los metros cúbicos o las toneladas de disolución. Si tenemos miligramos de soluto, podríamos dividir entre litros o los kilogramos de disolución. Si tenemos microgramos, tendríamos que dividir entre mililitros o gramos también de disolución. Estas partes por millón generalmente se expresan como masa entre volumen, pero también puede ser masa. Por otro lado, ustedes recordarán que también existen unidades de concentración químicas. La más común de ellas es la fracción mol, en la que utilizamos eh, ahora ya no la masa, sino la cantidad del soluto expresada en moles sobre la cantidad de la disolución total expresada también en moles. Generalmente utilizamos la letra N y para los moles de soluto y lo dividimos entre N, los moles totales de nuestra mezcla. Podemos utilizar tanto XY como Y para expresar esta unidad de medida. Generalmente dejamos XY para mezclas que son líquidas y utilizamos Y para mezclas que son gaseosas. Tampoco es esto una regla 100% obligatoria, pero es, digamos, una costumbre utilizar estas dos letras para líquidos y gases respectivamente, X y Y. A veces también es posible expresar esta fracción mol en porcentaje, donde simplemente tendremos que multiplicar por 100 la fracción molar. Otra unidad que es muy importante en química es la molaridad, la cual expresa la cantidad del soluto medida en moles sobre los litros de disolución. Para esto estoy seguro que alguna vez ha utilizado un matraz aforado y esa es la mejor manera de preparar una solución de una molaridad conocida.
Si en lugar de expresar el volumen de disolución, expresamos los kilogramos de disolvente entre los que se disuelven los moles de soluto, estaríamos hablando de molalidad, con M minúscula en lugar de molaridad, que es M mayúscula. Una unidad diferente que también se utiliza para expresar la concentración química es la normalidad, en la que aquí hablamos de número de equivalentes químicos entre litros de disolución. Estos equivalentes químicos, pues simplemente es dividir los gramos que nosotros tengamos de soluto entre el peso equivalente. Y para el peso equivalente tenemos que conocer el peso molecular de nuestras sustancias entre el número de cargas. Aquí sobre todo la normalidad se utiliza para sustancias que pueden ser iónicas, como el NaCl, que en una disolución acuosa se ioniza. Una proteína también podría expresarse en términos de normalidad porque podríamos tener cargas positivas o negativas de acuerdo a al pH de la disolución en la que estemos disolviendo una proteína. Cuando hablamos de una disolución también tenemos que hablar ahora del equilibrio de fases. Vamos a recordar igual un poquito que un gas ideal pues es el que sigue la ecuación del gas ideal PV igual a nRT. Y si este gas es realmente ideal, esta ecuación se debe cumplir a cualquier presión. En la vida real, nosotros trabajamos con gases reales. Y estos gases reales siguen esta ecuación, pero solo a presiones bajas o incluso a presiones cercanas a cero. Si la presión sube demasiado, nuestro comportamiento se aleja del, del ideal. Y entonces estos gases necesitan de ecuaciones más complejas para modelarse en esas condiciones. Sin embargo, a condiciones atmosféricas, una atmósfera, vacío, dos atmósferas, prácticamente cualquier gas en el que ustedes puedan pensar, como el aire, el vapor de agua, que son los más comunes como ingenieros biológicos, va a comportarse de manera ideal y este modelo es suficiente para describir su comportamiento. Vamos a hablar ahora entonces de una disolución binaria y vamos a igual a limitarla a que existe un disolvente volátil, por ejemplo alcohol, etanol, o incluso el agua puede considerarse moderadamente volátil. Y en este disolvente volátil vamos a agregar un soluto no volátil. El NaCl es un buen ejemplo. La sacarosa también es un buen ejemplo. Si nosotros hacemos una solución sacarosa-agua, pues el agua va a tender a vaporizarse, volatilizarse, pero la sacarosa en realidad va a ser muy complicado eh, que se volatilice a condición ambiental. Estoy seguro que alguna vez han tomado ustedes un café, pero no se lo terminan y en su vaso pues queda un restito de café prácticamente pegado a la orilla del vaso. Si dejan este vaso 1 o 2 días, dependiendo del lugar en el que se encuentren, la humedad del aire, seguramente después de pasado un tiempo, ustedes solo van a encontrar unos sólidos en el fondo del vaso. Prácticamente se seca, se volatiliza todo el agua, pero los sólidos del café, que son no volátiles, se quedan atrapados en la taza. Esto es básicamente lo que veríamos en cualquier mezcla volátil no volátil. Un líquido, una disolución eh, de soluto no volátil con eh, disolvente volátil va a tender a vaporizarse ese disolvente volátil. Y eso nos lleva a la ley de Raoult. La ley de Raoult nos funciona muy bien para disoluciones ideales que estén diluidas. Okay. Vamos a ver esta gráfica donde se nos muestra la presión de vapor de un
componente con respecto a la concentración de un soluto. Si nuestro disolvente volátil es puro, prácticamente tenemos la presión de vapor que está dada por la ley de Antoine. Esa, si se acuerdan, dice algo parecido al logaritmo o logaritmo natural de P es igual a más, o A más menos B sobre T más C. Temperatura, perdón, no tiempo, más C. Esta ecuación de Antoine es muy útil para conocer la presión de vapor de, de una sustancia pura a una temperatura dada. Sin embargo, conforme un soluto se va agregando, esta presión de vapor empieza a disminuir. Por ejemplo, el líquido puro, la presión que ejerce el vapor volatilizado es más grande, por ejemplo, medida con un manómetro, que cuando tenemos una solución con algo de soluto disperso acá. La presión que puede generar el vapor volatilizado es menor. Y eso nos lleva a que si nosotros vamos aumentando cada vez más el soluto, esa presión de vapor va disminuyendo. La ley de Raoult es entonces no más que una idealización en el que a medida que aumenta el soluto, la presión de vapor disminuye de forma lineal. Sin embargo, esto realmente no ocurre, ya que cuando se estudia el comportamiento real de un disolvente y un soluto y se mide la presión del disolvente volatilizado, esto solo ocurre al principio de la gráfica. Una vez que se avanza lo suficiente, esa linealidad se pierde y se tiene una forma no lineal. Sin embargo, esto es que la ley de Raoult se cumpla en esta región de baja concentración de soluto, nos permite definir una disolución ideal como esa disolución diluida. Entonces, mientras mantengamos suficientemente bajo el nivel de soluto, debemos observar que la ley de Raoult se cumple sin mayor problema. En esta región, Raoult, el modelo de la ley de Raoult es este, en el que la presión del gas, eh, en este caso el vapor volatilizado, va a ser igual a la presión de vapor del líquido puro o del disolvente puro multiplicado por su respectiva fracción molar en el líquido. Entonces digamos que la ley de Raoult nos ayuda a corregir esa disminución y esa disminución es lineal cuando tenemos poca cantidad de soluto. Vamos a hablar ahora del potencial químico de disoluciones.